amigos, bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Strinar. Para hoy les traigo un nuevo tutorial, una obra a la cual denominaremos telaraña. Para esta obra vamos a utilizar una tabla de dimensiones 52 por 52 centímetros, la cual previamente hemos forrado con tela blanca turín y le hemos clavado 32 clavos de 2 pulgadas, 8 clavos en cada lado de nuestra tabla, separados uno de los otros 6 centímetros. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Si deseas saber cómo preparar la base para una obra de Strinar, te invito a dar clic de este lado de la pantalla, donde aparecerá una notificación que te llevará a dicho video. Comenzaremos en una de las esquinas amarrando el hilo en uno de los clavos y vamos a ir por todos los clavos que tenemos en la línea de la parte de arriba y en la parte izquierda. Siempre vamos a retornar al punto donde habíamos amarrado el hilo al comienzo. Lo vamos a realizar en las 4 esquinas de nuestra obra. Vamos a ir desde el clavo de la esquina, pasando por estos clavos y estos de la parte de arriba. Una vez más realizamos el mismo procedimiento en los clavos de las esquinas de la parte superior. Desde esta esquina vamos a pasar por estos clavos y estos clavos de acá. Desde esta esquina vamos a pasar por estos clavos de acá y estos clavos de acá. Realizaremos el siguiente procedimiento para cada uno de los otros clavos. Amarraremos el hilo en uno de los clavos y vamos a ir desde ese clavo a pasar por estos clavos, estos y estos. En total tenemos que pasar a 20 clavos, retornando siempre al clavo donde amarramos el hilo al comienzo. Que dicho procedimiento lo realizaremos en los demás clavos. Con el último clavo de la parte de abajo. Realizaremos el mismo procedimiento con los clavos de la parte lateral derecha. Recordemos que vamos a amarrar el hilo en un clavo y vamos a ir por los demás clavos, retornando siempre al punto donde habíamos amarrado al comienzo.
realizaremos el mismo procedimiento con los clavos de la parte superior y la parte lateral izquierda. De esta forma damos por terminado con nuestro cuadro de hilos tensados. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias.